Somos de la licenciatura de Psicología del semestre 1, Grupo A. Vamos a presentar el funcionalismo. Los integrantes de este equipo son Dulce Azucena Mejía Velasco, Idalia Paulina Pacheco Alonso y Heidi Paola Pérez Martínez. Hoy hablaremos sobre el funcionalismo. Les presentaremos diferentes puntos importantes que conforman a este. El objetivo principal es aprender y comprender la historia del funcionalismo y de qué es lo que se basa o cuáles son sus aportaciones a la psicología como corriente psicológica. La definición del funcionalismo dice que el funcionalismo es una corriente psicológica que considera que la vida mental y el comportamiento de los individuos se relaciona directamente con la adaptación de los mismos a su entorno. Las dos ideas principales en cuanto al funcionalismo en la psicología son la adaptación, herencia de la teoría evolutiva y el estudio de los hábitos como elementos fundamentales para comprender el comportamiento humano. Los antecedentes del funcionalismo. Es que George Campbell fue uno de los que marcó el desarrollo del funcionalismo a través de su texto Elementos de la Psicología Fisiológica, que fue publicada en 1887. El funcionalismo fue una alternativa o una opción filosófica y metodológica del estructuralismo. Y bueno, dentro de este se influye el pragmatismo y el evolutismo. El contexto histórico se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos. Se le conoce como el precursor a William James con la publicación de su libro Principios de la Psicología, donde dentro de tiene un concepto diferente de lo que es la conciencia. Diferente a donde dice que la conciencia es personal, cambiante, continua y selectiva. Y se le conoce como al fundador a John Dewey con la publicación de su artículo El concepto del arco, que fue publicado en 1896. Los principios del funcionalismo se consideran la consecuencia de las personas como una corriente que está en continuo cambio. Esta tiene las características de ser personal, o sea que refleja las experiencias particulares de cada uno, y continua, que puede ser dividida para su análisis. La conducta es intrínsecamente adaptiva e intencional. Todos los estímulos afectan la conducta. Toda actividad es iniciada por algún tipo de estímulo sensorial. Todas y cada una de las respuestas modifican la situación estimulante. Sus representantes fueron William James, que nació en 1842 y estudió medicina, fisiología y filosofía. Escribió Principios de la Psicología, publicada en 1890. El funcionalismo en la psicología nace como una alternativa al estructuralismo imperiante de la época. Se puede decir que la publicación del libro de James le abre la puerta al funcionalismo dentro de los estudios psicológicos. John Dewey fue un psicólogo y pedagogo estadounidense. Nacido en Burlington, colocó al niño como el centro de la educación. Afirmó el aprendizaje por medio de la actividad y destacó el valor de la experiencia. Su pensamiento en muchas ocasiones se dice que la génesis del funcionalismo estaba en un artículo de Dewey sobre el concepto del arco reflejo, publicado en 1896.
James Angel nace en Burlington el 8 de mayo de 1869. Fue un psicólogo y educador estadounidense. Angel fue presidente de la Universidad de Yale entre 1921 y 1937. Él postulaba que los funcionalistas se ocupasen de la psicología del cómo y del por qué. Entre sus obras podemos destacar Psychology, publicado en 1904, y Chapter for Modern Psychology, publicado en 1912. Propuestas teóricas. William James, precursor de la psicología funcional. Sus teorías nacen desde un punto de vista evolutivo bajo la influencia de los escritos de Darwin, El origen de las especies, desde una perspectiva fisiológica y de una introspección que hace dudar la existencia misma. William James decía que las condiciones físicas tenían una función adaptativa y que si esto era así era por consecuencia de la evolución. Él decía que las habilidades cognitivas que tenemos, como el pensamiento, la memoria, la creatividad, el recuerdo, etcétera, de los procesos cognitivos que tenemos, eran consecuencia de la evolución para la supervivencia como especie. Y a consecuencia de esto, pensábamos. Y al pensar, como pensamos, estamos capacitados para buscar alimento, para huir del peligro, para cuidar a nuestros hijos, etc. Todo esto es gracias a porque pensamos. Es por esto que William James dice que la psicología humana debería de centrarse a la funcionalidad de la supervivencia, a la función o a la funcionalidad en beneficio de la supervivencia. Así es como surge el funcionalismo. La corriente de la conciencia. En esta corriente de la conciencia se dice que la conciencia tiene un fluir perpetuo, es decir, que en ningún estado mental vuelve a ser lo que ha sido. Un ejemplo de esto es en la primera imagen. Se muestra a dos caballos relinchando y con sus patas y sus pezuñas forman el rostro de una mujer junto con las montañas de atrás. Una vez viendo a la mujer o al rostro de la mujer, no se puede dejar de verla. Eso quiere decir que ningún estado mental vuelve a ser lo que ha sido. Esto es porque en la conciencia existe una inferencia del pasado sobre el presente. Según la corriente de la conciencia, significa que toda la conciencia de la persona tiene una vida mental, que ésta es continua y que dependerá de la perspectiva de cada persona. La teoría de las emociones de James Lynch. Esta teoría nace a partir de que James tiene una cátedra donde se hacen demostraciones aplicadas en Harvard, la cual se llamaba Relación entre Fisiología y Psicología. Dentro de estas demostraciones encontró, influenciado por la teoría evolutiva, él creía firmemente que existía una relación entre procesos mentales y el cuerpo y los procesos mentales. Y a consecuencia de esto, las emociones surgían a través de eran consecuencia de procesos fisiológicos en reacción a un evento ambiental. Un ejemplo de esto es que en el sentido común vemos un león, sientes miedo y por eso corres, pero para la teoría de las emociones de James decía que ves a un león, corres y después sientes el miedo. Esto porque decía que primero existe un evento, luego existe un cambio fisiológico, cambios corporales que a su vez eran consecuencia de interpretaciones del sistema nervioso o de procesos fisiológicos en el sistema nervioso, y esto daban como consecuencia una emoción. Este cambio fisiológico se daba a nivel estructural o como proceso. Primero existía un estímulo, que en este caso es visual porque vemos al león, pasa al tálamo, que es el centro de relevo de los estímulos. Luego pasa al sistema límbico, donde se hacen reacciones orgánicas.
Esta a través del hipotálamo y las divisiones simpáticas del sistema nervioso autónomo. Después, esto causa una reacción corporal. A partir de la reacción corporal sube a la corteza cerebral y ahí es cuando existe un sentimiento o generan sentimientos a la experiencia consciente. Esto quiere decir que primero existe un proceso fisiológico, después existe una reacción corporal y después es cuando sentimos o percibimos emociones. El método comparativo. William James decía que la psicología debía valerse de paradigmas múltiples y flexibles, como la observación, la introspección, la experimentación y algo que él mismo llamó como el método comparativo. Ese método comparativo hacía una comparación o una inferencia entre los cambios fisiológicos en los cambios fisiológicos o actividades mentales entre animales, o sea, desde animales a humanos y a humanos que tenían patologías. El pragmatismo. Este trata de identificar la funcionalidad o utilidad social que tienen las cosas, las ideas, los pensamientos o cualquier creación humana, es decir, aplica a cualquier disciplina que investigue cualquier fenómeno. John Dewey y el arco reflejo. John Dewey corta la conducta en unidades de estímulo y respuesta. Suponía que los nervios sensoriales y motores que participan en los reflejos actuaban de modo separado. Y así es como pone tres componentes: un componente sensorial, un componente de control mediatizado por la médula espinal y el cerebro, y un componente mediatizado por los nervios motores que culmina en una respuesta. El primero, el componente sensorial, tenemos aquí como ejemplo que es un estímulo. En este caso, del tacto. Vemos que el dedo pincha con una espinita y recibe un estímulo. Este estímulo se va al segundo componente, que está regido o dirigido por el cerebro y la médula espinal, y recibe esta información sensorial, y esta información la manda a componentes motores de los nervios motores, y tiene como una orden de hacer una acción. En este caso, quitar la mano del pinche. O sea, por ejemplo, cuando nos quemamos, sentimos el fuego, es decir, percibimos, procesamos y quitamos. La educación y aprendizaje para Dewey. Dewey estuvo influido por la teoría de Darwin, aunque creía que la cultura añadía un ingrediente particular en ese sentido. Entendía que la educación es el medio por el cual asegurar que las personas tengan la oportunidad de actuar y competir al máximo de sus capacidades en la lucha por la sobrevivencia. Según Dewey, cualquier sistema educativo debía satisfacer 4 necesidades psicológicas básicas del niño: la conversación, la curiosidad, la construcción y la expresión artística. James Angel. El campo de la psicología funcionalista. La psicología funcionalista de Angel, con su énfasis en la conducta adaptativa y el contexto biológico, se identificaba fuertemente con la teoría evolutiva de Darwin, y de acuerdo con esto, dice que la conciencia aparece en circunstancias en las cuales los reflejos y hábitos del organismo son incapaces de ayudar a solucionar problemas de adaptación. De esta manera, la sensación, la emoción, el pensamiento y la memoria tienen un valor adaptativo. Relación entre la psicología estructuralista y funcionalista. La psicología funcional enfatizaba la utilidad de la conciencia, en marcada diferencia con la psicología estructuralista de Tishner, que se concentraba en identificar caracteres elementales de la mente mediante el uso sistemático de la introspección. Angel tenía 3 concepciones sobre la psicología: la psicología de las operaciones mentales, que es el cómo, por qué y qué; en la psicología de las unidades de la conciencia, que es mente como la medidora del organismo ambiente; y las relaciones psicofísicas, es la relación total del organismo y la mente, incluyendo las funciones mente-cuerpo. A continuación le presentamos el glosario estructuralismo. El estructuralismo es un movimiento teórico que inicia en Francia
a mediados de la década de los 60, especialmente en el área de las ciencias humanas y sociales. Los trabajos que se agrupan bajo el nombre de estructuralismo están caracterizados por considerar que el lenguaje tiene una función clave en el desarrollo de la actividad humana y sus funciones. Experimentalismo. El experimentalismo es una corriente del arte que se caracteriza por transgredir las normas o los criterios de los modelos previos. Filosofía, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Intrínsecamente, interiormente, esencialmente. Pragmatismo. El pragmatismo es la postura filosófica que define que un conocimiento filosófico y científico solo puede ser considerado verdadero en función de sus consecuencias prácticas. Bueno, compañeros, este fue nuestro tema, que es funcionalismo. Les agradecemos su atención y espero hayan entendido todos los puntos que querimos dar a conocer.